Don Alejo Garza Tamés era norteño de cepa. Nació en Allende, Nuevo León. Su infancia transcurrió en una de las zonas más boscosas del estado de Nuevo León. Lo amenazó el AMPA y le exigió el 13 de noviembre a don Alejo Garza Tamés entregar su propiedad. Y el señor les dijo: aquí los espero. Se preparó bien, armas en cada ventana y en cada puerta de su rancho. Llegaron en la noche, no era en la noche, un domingo, en la madrugada. Sí, en la amanecida. Llegaron puras camionetas de la gente que usted ya sabe, y mató a 4 de ellos y a 2 los dejó heridos. Se sorprendió esta gente pensando que había mucha gente dentro del rancho. Que iban a huir despavoridos. Y que dijo, pues ¿cuántos están repeliendo la agresión? Y era un solo hombre, muy hombre, este señor, don Alejo Garza Tamés, uno de los dueños, porque hay varios, de la maderera El Salto, y murió, y no les entregó su rancho, ni su propiedad, ni su tierra. Murió. Pero a 4 se llevó y a 2 están heridos. Escuche esta historia, muy bonita. Lamentablemente, pues defendió su rancho de la delincuencia organizada hasta la muerte. Tras la balacera, afuera quedaron 6 cuerpos tirados. 4 delincuentes estaban muertos y 2 malheridos. Adentro, un solo cuerpo, acribillado, del dueño de la propiedad atacada. Con 77 años, Alejo Garza Tamés era un empresario maderero y propietario del rancho San José, lugar donde se llevó a cabo esta tragedia. De charla amena, don Alejo, como era conocido, contaba con un amplio reconocimiento y respeto de vecinos y empleados. La finca San José, situada en las inmediaciones de la presa Vicente Guerrero, a 15 kilómetros de Ciudad Victoria, Tamaulipas, fue defendida por su dueño, literalmente con su propia vida. La mañana del sábado 13 de noviembre, un grupo de hombres armados llegó a poner un ultimátum a don Alejo. Tenía 24 horas para entregarles la finca o se atendría a las consecuencias. Mientras corría el tiempo, don Alejo pensó bien su decisión. Convocó a sus empleados y con tono grave y enérgico les pidió que al día siguiente no se presentaran a trabajar, que lo dejaran solo. Durante todo el sábado, don Alejo se dedicó a juntar sus fusiles y pistolas de caza deportiva, actividad que practicaba desde niño. En cada puerta y ventana del rancho dispuso un arma, en una estrategia de defensa, como si su casa se tratara de un cuartel militar. Poco después de las 4 de la mañana del domingo, varias camionetas se estacionaron afuera de la entrada del rancho. Los pistoleros llegaron disparando al aire, esperando atemorizar a los habitantes. En lugar de esto, fueron recibidos a balazos. Cayeron los primeros maleantes. Tras la sorpresa inicial, los delincuentes respondieron con una lluvia de fuego. Como fueron repelidos una y otra vez, tuvieron que utilizar granadas. Aún así, don Alejo resistió el ataque y seguía provocando bajas entre las filas de los asesinos. Cuando la refriega terminó y al fin pudieron entrar a la finca, se sorprendieron al ver que la resistencia la había encabezado una sola persona. Para esa hora, los pistoleros prefirieron ya no apoderarse de la propiedad, pues temieron que tras la balacera, el ejército hiciera acto de presencia, como ocurrió a pocos minutos después. Los elementos de la Marina Armada de México que llegaron al lugar no olvidarán el cuadro que vieron. Un anciano de 77 años se llevó por delante a 4 delincuentes antes de morir, peleando por la propiedad que le había costado construir toda una vida. Don Alejo Garza Tamés eligió cómo y cuándo morir. Quizás sin haberlo leído nunca, personificó al gran hombre de Séneca, aquel que no solo se impone a la muerte, sino que sale a su encuentro. Según lo contó Hoy Milenio, los malos, sean zetas, golfos, sicarios, perros de guerra, ¿qué más da?, se apersonaron hace 2 sábados en el rancho de don Alejo, a 15 kilómetros de Ciudad Victoria, capital del derrumbado Tamaulipas. Como veíamos, le dieron 24 horas para que les entregara la propiedad y se largara. Pero el hombre de 77 años, empresario, maderero y cazador, no pensaba rendirse, quería tener hasta el último minuto la hora exacta de su vida. Sacó a los empleados, aceitó pistolas y rifles deportivos y esperó una a una el paso de las 24 horas.
Los malos llegaron puntuales. Don Alejo, lo veíamos, lo recibió a tiros, mató a 4, hirió a 2, antes de que inexorablemente y con granadas de por medio dieran con él y lo ejecutaran. Podrá decirse, y con razón, que don Alejo se quería morir. Lo cierto es que los malos, los criminales, no se pudieron quedar con el rancho. Don Alejo les hizo saber con su vida que en su propiedad las cosas se movían más de la cuenta y así les echó a perder el despojo. ¿Es un héroe? Yo creo que no hay duda. Se trata de un civil que en solitario derrotó a los criminales. Su sacrificio hace más clara que nunca la evidencia de que en el México de la guerra no hay certeza para nadie. Basta la historia de don Alejo para afirmar que la guerra se va perdiendo y que tal vez ya esté perdida. Y hace tentadora la idea de la justicia por mano propia que muchos Alejos parecen estar acariciando en el norte de la República. Fernando Santillanes, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Ciro? Muy buenas noches. Pues sin duda esta historia, ya con la información que tenemos, es la historia más leída en todo el tiempo de milenio.com. Se ha convertido en la que más se ha leído en un solo día en nuestro sitio de internet, Ciro, y es que ha llamado tanto la atención la historia de don Alejo Garza, que incluso en las redes sociales también es de lo más popular. En Twitter, Ciro, hemos estado revisando todo el día, ya se convirtió en un trending topic. ¿Qué significa esto? Que es de lo más platicado, de lo que más comenta la gente en Twitter, por lo menos en México, tiene 4 trending topics. La mayoría de las personas, ¿cuál es la opinión que ponen en esta red social de microblogging? Lo nombran un héroe nacional, no lo bajan de héroe nacional, quieren hacer estatuas incluso de él, ya están pidiendo algunos grupos en Facebook, también en Twitter, que se recolecte dinero, que se recolecten llaves, como se suele hacer en muchas ocasiones para poder hacer una estatua de don Alejo. Y bueno, también un reclamo, un fuerte reclamo hacen los usuarios de las redes sociales al gobierno federal, a las autoridades, diciendo que por qué no se defendió, por qué no se ayudó a este hombre de que defendía su rancho. Y Ciro, ha sido tanta ya la expectativa que ha causado, el éxito que ha tenido esta historia de don Alejo Garza, que muchos ya están componiendo algunos corridos en honor de don Alejo. Todavía no tienen música, todavía no tienen esta parte, pero sí tienen la letra. Te comento, por ejemplo, alguno. Dice: salvó primero a sus hombres, por los matones guardó, llegaron a amedrentarlo, a balazos les contestó. Desde su noble trinchera, 4 adelante se echó. Era su vida y su rancho, era cuestión de su honor, Ciro. Trending topic, lo más visitado, lo que más se ha hablado este día en las redes sociales es de don Alejo Garza Tamés, Ciro. Algunas personas que conocemos también trataron a don Alejo y lo recuerdan como lo que fue: un gran señor, trabajador, muy responsable y muy valiente, y lo demostró a sus 77 años de edad, señor. Qué lindo, arquitecto. Pues mire, realmente mi padre está vivo, mi padre es un hombre de bien, fue lo que nos enseñó, lo que nos transmitió, valores, principios, ante todo, siempre regalar una sonrisa. Qué lástima que desgraciadamente estemos viviendo estos tiempos, arquitecto, tan difíciles. Créame que ahorita, nada más por tratarse de usted, arquitecto, pues acepté tomar la llamada, porque pues Dios quiera que esto ya pare. En estos momentos también le puedo decir que la gente se vuelve egoísta. En este caso yo me vuelvo muy egoísta, porque yo no llamo valiente a mi padre. Desgraciadamente, pues mi padre siempre ha sido y será pues lo mejor. No tengo palabras, arquitecto, me pierdo, perdóneme. Si no, señora, no, señor. Perdóneme, señora Sandra. Me siento orgullosa de ser hija de mi señor padre, Alejo Garza, que como le digo, arquitecto, y usted lo conoció también. Sí. Y lo aprecia mucho mi padre. Es doloroso. Este dolor es muy difícil que se acabe y desgraciadamente que las autoridades no hagan nada, arquitecto. Y yo que siempre he estado
dentro de la política. Qué tristeza. Sí. Ahora quizá me da vergüenza decir que estuve en la política. Señora Sandra, yo hablé con algunos amigos míos que trataron a su papá durante muchos años y me decían que, bueno, ¿qué ha sucedido? Si las autoridades ya se comunicaron con usted, con el resto de la familia para decirles, ¿han avanzado, están investigando o ya se olvidaron de este asunto? Pues realmente, arquitecto, yo no le puedo dar una respuesta. En donde yo pude tocar puertas, no dieron, o más bien hicieron caso omiso, pero de cualquier manera no me devuelven a mi padre, ni a mis hermanos, ni a mí. ¿Sí? Sí. O sea, eso sale sobrando. Yo hoy por hoy no puedo hablar mucho, usted Sí. puede entender. Sí, sí. Es irrelevante, desgraciadamente. Ellos están cuidando pues a ellos mismos y se están sirviendo a ellos mismos. Yo pensé que tenía amigos por tantos y tantos años que estuve yo dentro del área pública. Sí. Y no, arquitecto, es una mentira, es una falacia, y eso me lo enseñó mi padre y no lo quería entender hasta hoy. ¿Qué puertas tocó, si me puede decir, para tocarlas nosotros también? Pues, arquitecto, es relativo, la verdad yo ya no quiero lastimar a nadie, estoy lastimada yo. Bien. Platíqueme usted un poquito, señora Sandra. ¿Su papá le había comentado a usted o a algunos de sus tíos si había recibido amenazas antes de que fueran ese sábado a decirle que abandonara su rancho porque ellos lo iban se lo iban a expropiar? Así es, arquitecto, a mí. Sí, bueno, a mí en lo personal, yo puedo hablar por mí, por los demás no. Sí les había dicho que ya había recibido amenazas. Así es, a mí sí, como le digo, no puedo hablar por nadie más. Sí, pero él también ya lo había notificado a las autoridades en Tamaulipas. No, señor. No. No, señor. No No, confía. para nada. No confía en ellas. No, mi papá nunca confió en todas las autoridades, mi padre nunca confió. Mi padre siempre fue un hombre de trabajo desde muy pequeño. Ahora sí, al que sí puedo presumir es a Luis Donaldo Colosio, que en paz descanse, del esfuerzo y del trabajo. Ese era mi padre, más o menos una semblanza de vida. Sí, el señor desde muy niño, ¿verdad? Empezó a trabajar con sus hermanos, es lo que yo recuerdo de él, son de Allende, era de Allende su papá, y se fue forjando al paso de los años y creció como empresa. Ese rancho, ¿cuándo lo compró, si usted recuerda? Arquitecto, hace 34 años aproximadamente. 34 años. Así es. Es cerquita de Ciudad Victoria, ¿verdad? El rancho está. A 40 minutos antes de Ciudad Victoria, sí, ahí en Padilla. ¿Y ahí él sembraba o tenía ganado? Ambas cosas. Ambas cosas, sí. ¿Y cuándo fue que usted recuerde la primera vez que le dijo que ya le habían llegado ahí, pues, a amenazarlo? Híjole, arquitecto, ya hace meses. Y él no notificó a nadie para que, bueno, pues le mandaran, protección, si es que cabe. No, mi padre no, arquitecto, pues digo, más evidente no pudo haber Sí. sido. Mi señor padre siempre creyó en él y él nunca le hizo daño a nadie, arquitecto. Él nunca tuvo enemigos, al contrario, él sembró muchos amigos. Sí, sí. El rancho está en una zona donde hay otras propiedades. ¿No le alcanzó a decir su papá si también esos ranchos ya habían sido abandonados o ocupados por otra gente? Prefiero omitirlo, arquitecto. Esto sí. ¿Y ahora qué sucede con el rancho? No, el rancho se queda, o sea, es algo que sembró mi padre y nosotros los hijos los vamos a conservar, claro. ¿Y la familia, las familias que vivían ahí en el rancho quedan también en desamparo, no? No, por ningún motivo. Es gente nuestra, arquitecto. Esas personas no les podemos llamar nosotros trabajadores, sino parte de la familia, y van a seguir ellos, como mi padre siempre les dio el cariño, el afecto, la sonrisa y el abrazo. O sea, ellos se van a quedar ahí a vivir.
Así es, arquitecto. ¿Son varias familias, señora? Hasta donde tengo entendido, arquitecto, son 2 más los que llegan. Sí. Pero llegan a trabajar y salen, o sea, son externos, ¿eh? Y desde hace 34 años entonces este rancho era de su papá. Su tío, tengo entendido, tenía otro rancho ahí cerquita también. Sí, colindaba 8 kilómetros por terracería. ¿Tiene? Así es, así es. No tenía, tiene. ¿Y a él no ha recibido amenazas? Hasta donde yo sé, no, arquitecto. ¿No se ha acercado algún destacamento ahí a cuidar la zona después de lo que sucedió el domingo 14 de noviembre con su papá? Ah, sí, cómo no, claro que sí. Lo que concierne a la Marina y el Ejército, sí. Sí. De estas personas que vivían ahí en el rancho o cerca, ¿no hay algún testimonio de cuántas personas son las que llegaron ahí a las 4 de la mañana a decirle a su papá que saliera? No, arquitecto, yo creo que la información, bueno, hasta donde yo tengo entendido, arquitecto, llegaron, pero más temprano, o sea, la noche del sábado. Desde la noche del sábado. Así es, a las 21:30 horas, llegaron ahí con mi señor padre y pues él solamente pues lo recibió de esa manera y pensaban que estaba un comando ahí adentro y no había ningún comando, era mi señor padre. Sí. En verdad no es una risa, es el dolor, es el dolor muy grande, arquitecto. No le entiendo, señora Sandra. Ahora, él se defendió con... él era, cazador, ¿no? Era uno de sus pasatiempos, me dicen amigos de él. Por supuesto, yo creo que el mejor. Y él mismo, él solo se defendió contra la gente que le llegó ahí. Sí, arquitecto, fueron más de 30 y tantas personas. ¿Tantas personas llegaron? Así es, arquitecto. ¿Le han mostrado a usted o al resto de la familia, Sandra, cómo pudieron haber ocurrido estos hechos? ¿Las autoridades han tenido al menos la atención de llevarles y decirles cómo sucedieron los hechos? No, conmigo no. Yo me supongo con mis tíos. No sé, arquitecto, la verdad. Sí. No sé mentir. Pero ¿cuántos tíos, hermanos de su papá? Porque tengo entendido que eran al menos 3 hermanos, ¿verdad? Bueno, en verdad 7, pero pues ya fallecieron varios. Pero los que estaban en el negocio de la maderería. Son 2 hermanos más. Sí. Bien. ¿Y ya perdieron contacto con las autoridades? ¿A qué funcionario o qué funcionarios han entrado en contacto con ustedes de Tamaulipas? No, la verdad no sé, arquitecto. Le prometo, le doy mi palabra que en cuanto yo tenga algún dato de lo que usted me pregunta, yo se lo informo con mucho gusto, arquitecto. Sí, sobre todo también para nuestros compañeros de Milenio quieren pues entrar en contacto con las autoridades de Tamaulipas y decirles, oiga, pues qué sucedió ahí, porque tenemos entendido que en otras zonas también del estado hay ranchos en esa situación, nada más que los propietarios no se quedaron a defender su patrimonio, sino que pues tuvieron que dejárselos a estas personas. Eso me lo platicó mi papá. Lo que pasa es que, mire, arquitecto, en un momento dado, con pláticas que yo tuve con mi señor padre, ellos buscan lugares estratégicos y pues el rancho de mi papá tenía, pues, era un rancho estratégico. Para ellos era un lugar estratégico. Sandra, le agradecemos mucho que nos haya tomado la llamada. Le decimos de nuevo nuestro más sentido pésame para usted, para sus tíos, para toda la familia. Y pues vamos a buscar a las autoridades de Tamaulipas a ver qué nos dicen. Muchas gracias, arquitecto. Cuídense mucho. En verdad, cuídense. Y cuídense todos. Que Dios los bendiga. Gracias. Que Dios nos bendiga a todos, Sandra. Así es, arquitecto.